para ir cumpliendo un poquito con el horario, que se nos están marchando los minutos, y me imagino que estamos robando, pues bueno, minutos a Laura, que nos va a dar la conferencia de clausura. Quería, en estos breves instantes, como ya vamos mal de tiempo, no voy a robar mucho, voy a hacer una presentación breve, pero Laura Miguel Riera, que tiene una formación académica en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, aparte de ese máster de World Heritage que tenemos, atesora una experiencia laboral muy extensa ya. Mirad que es joven, pero ya tiene una experiencia muy extensa. Desde el 2002 al 2004 estuvo en el Museo Romántico, en la gestión de la base de datos de Domus para la documentación museográfica. En el 2004 accede al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos del Estado. En 2005 va a estar en el Museo del Traje, en el área de documentación, en catalogación de los fondos museográficos y el tratamiento de la información del museo. Y 2006 a 2008 en el Ministerio de Cultura, en la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, en la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español en el área de tráfico ilícito. Me imagino que ahora, solo con esta presentación, imaginad la cantidad de expedientes y de datos que pasan por sus manos también. Quería con esto comentaros que su labor se desarrolla vinculada a la implantación en España de la Convención del Patrimonio Mundial. Entonces, qué mejor momento que rematar este seminario con esta idea, que nosotros estamos conmemorando esos 50 años de la Convención. Ella, entonces, está trabajando con distintas iniciativas, las iniciativas españolas. Pensad, por ejemplo, en la preparación de la lista, ¿no? De la lista española, la presentación de candidaturas a la lista Patrimonio Mundial y, por supuesto, en las misiones de evaluación de esas candidaturas. O sea que vamos a poder ahora escucharla y espero que tengamos también un poco de tiempo para poderla exprimir en este tipo de información, no literalmente, sino de una forma académica. Quería con esto solo pues ya darle la palabra y principalmente agradecer que haya hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros y bueno, pues Laura, estamos deseosos de todas estas cosas que tú desde dentro conoces y que son muy interesantes y me imagino que para los estudiantes será una aportación espectacular. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Universidad de Salamanca por la invitación, también por contar con el Ministerio de Cultura aquí y permitirnos también participar en estas jornadas y muchas gracias a vosotros, por supuesto, por venir y por mostrar ese interés hacia el patrimonio. Me han encomendado la labor de presentar la Convención de Patrimonio Mundial en su 50 aniversario. Así que, si me permitís, voy a retroceder hasta los orígenes de la Convención para después entender su proyección hacia el futuro. Por lo tanto, posiblemente muchas de las cosas que os cuente ahora ya las habéis visto, las conocéis por otras vías, pero es interesante conocer esta progresión desde sus inicios para ver cómo ha evolucionado, cómo la Convención se ha ido adaptando a los cambios en la sociedad, a los cambios en la concepción de qué es el patrimonio, precisamente para irse proyectando hacia el futuro. Y cómo la Convención constituye un texto de referencia para la gestión patrimonial, precisamente porque a lo largo de toda su trayectoria ha ido, por una parte, recopilando y aglutinando
todos los avances que ha ido habiendo en la concepción del patrimonio, que después han cristalizado en un texto y en unas directrices operativas para su puesta en práctica, que se han convertido en una referencia a nivel internacional. Casi todos los países, cuando tienen que hacer sus legislaciones y su gestión patrimonial, se miran en este gran espejo que es la Convención, que es la compilación de la experiencia de todos los países concentradas en este texto. Por lo tanto, remontándonos a los orígenes, todos sabemos que el inicio de esta convención fue las obras de traslado del templo de Abu Simbel en Egipto. Este es el inicio teórico, fue la primera vez en los años 50 cuando toda la comunidad internacional se une y unifica esfuerzos para preservar el patrimonio cultural, porque entienden que el patrimonio trasciende fronteras, que el patrimonio no es algo propio de cada país, aunque sea parte de su identidad, pero aquí hay tipos de patrimonio que lo trascienden y que es necesario que la comunidad internacional se una para protegerlo, porque si mañana el templo de Abu Simbel desapareciera sería un menoscabo no solo para Egipto, sino para todos nosotros, que de alguna manera nos sentimos también identificados con ese patrimonio. Por lo tanto, fue una convención pionera en muchos aspectos. Primero, porque une el patrimonio cultural y natural. Es algo que todavía hoy, 50 años después, no tenemos claro en muchos casos, y cultura va por un lado, medio ambiente por otro, y seguimos teniendo pocos puntos de contacto. Y, sin embargo, esta convención ya en el año 72 nos dice que cultura y naturaleza todos forman parte de ese gran legado que hemos recibido del pasado y que nuestra obligación es mantener para las generaciones futuras, que nosotros solo somos depositarios temporales, que el patrimonio les pertenece a los que vendrán después. Por lo tanto, también instaura esa idea de que el patrimonio mundial pertenece a todos los pueblos, esa idea de que aunque Salamanca es principalmente de los salmantinos y de la gente que vive aquí a diario, es una responsabilidad, es un patrimonio compartido con toda la humanidad. Y, por tanto, toda la comunidad internacional tiene ese compromiso en su conservación. Si hay algún problema en un país que él, por sus propios medios, no puede afrontar, es toda la comunidad la que tiene que participar en ello. Y, por tanto, la convención surge en su momento como una convención de cooperación internacional. Ese es el núcleo de la convención. Muchas veces entendemos este patrimonio mundial como un reconocimiento casi honorífico, pero en la base está la cooperación internacional como sustento de esta idea. Por lo tanto, tenemos la lista de patrimonio mundial, que es el sistema que se adopta para la salvaguarda. Nos encantaría salvaguardar todo el patrimonio de importancia del mundo, pero no se puede, entonces tenemos que jerarquizar, ser elitistas de alguna manera y lo que hacemos mediante el patrimonio mundial es tener sitios que van a servir de modelo o de faro para todos los demás. Entonces, aunque estos lugares tendrán repercusión internacional, tienen que servir de modelo para la gestión para todos los demás tipos de patrimonio a nivel nacional. Por lo tanto, tienen que tener una gestión especialmente cuidadosa, ya que van a ser esos lugares a los que hay que seguir. Se implanta este modelo de listas, digamos, de 3 en principio. Una lista indicativa, que es ese repositorio previo, donde pueden estar los sitios susceptibles de entrar en la lista, pero que no tienen por qué hacerlo. Simplemente son lugares sobre los que hay que reflexionar si tienen que ser candidatos a la lista de patrimonio mundial. En este momento en España tenemos, por ejemplo, el paisaje del olivar, que está aún en lista indicativa, pero ya está trabajando para ser candidato en los próximos años. Posteriormente tenemos la lista de patrimonio mundial, que es ese listado ya efectivo, donde se inscriben los bienes que han pasado una serie de requisitos complejos, cada vez más complejos. Aquí tenemos, por ejemplo, la mina de sal de Bielitska, este lugar que parece una catedral, pero que está a muchos metros de profundidad, es un lugar espectacular y que fue uno de los primeros inscritos en la lista de patrimonio mundial. Y después tenemos la lista de patrimonio mundial en peligro, esta que no nos gustaría que hubiera, pero lamentablemente hoy en día creo que tiene unos 50 sitios inscritos. Son aquellos lugares que necesitan una ayuda urgente,
por diversos motivos. Lamentablemente, hoy en día muchas de ellas están por conflictos bélicos. Aquí vemos, por ejemplo, la mezquita de Alepo, el estado en el que ha quedado después de ese larguísimo conflicto. En Siria, UNESCO ha intervenido, ha intentado apoyar, y esta lista en peligro no es un castigo estar en ella, es una llamada de atención. Muchas veces se la llama lista roja, lista negra. El objetivo no es castigar al que está dentro, al contrario, es llamar la atención de la comunidad internacional para decir, cuidado, este lugar nos lo están estropeando o tiene unos riesgos y todos tenemos que reaccionar y colaborar. Y por último, cuando fallan todos los mecanismos de protección, lamentablemente, pues hay bienes que se eliminan de la lista porque han dejado de tener esos valores por los que fueron inscritos. Lamentablemente, hay 3 bienes que han sido borrados. El último fue la ciudad de Liverpool, en Reino Unido, porque ha tenido un desarrollo urbanístico impresionante. Ha sido una elección política. El ayuntamiento decidió que preferían tener ese desarrollo económico en detrimento de su patrimonio mundial y, lamentablemente, pues, se eliminó de la lista de patrimonio mundial. ¿Cuál es el otro mecanismo de funcionamiento de la Convención? Bueno, pues es el que se pone en marcha una vez que ya hemos inscrito. Muchas veces nos quedamos con la idea de que lo importante es estar en la lista, estar inscrito, pero eso es solo el principio. Y hay veces que lleva muchísimo tiempo, hasta décadas, inscribirse. Sin embargo, es a partir de ahí cuando empezamos a tener la real convivencia con el patrimonio. Y a partir de ahí hay que gestionarlo en un compromiso permanente. Ya estar en la lista nos compromete de por vida y, por tanto, hay que ser especialmente cuidadosos. Hay varios tipos de seguimiento de la lista. Está, en primer lugar, los informes periódicos que se realizan aproximadamente cada 6 años y que consisten en una autoevaluación para ver si lo que estamos haciendo en nuestro sitio está bien, detectar fallos o lagunas y, a partir de ahí, poner mecanismos y poner medios para compensar estas cuestiones. Y esto normalmente se aplica, pues, de una manera habitual, simplemente un mecanismo para pararnos a reflexionar sobre cómo estamos haciendo esa gestión. Y después está el monitoreo reactivo, que es un mecanismo cuando hay problemas normalmente serios. Aquí vemos un caso extremo en Yemen, donde están estas construcciones maravillosas en adobe. Muchos sitios lo llaman la Manhattan de Yemen porque alcanzan unas alturas realmente impresionantes y muchos de ellos están colapsando por conflictos y por falta de mantenimiento, por falta de medios. En esos casos, UNESCO llama la atención y dice, aquí tenemos que poner medios para intentar parar esa degradación. Todo esto, ¿quién lo lleva a cabo? Todas estas cuestiones. Bueno, pues tenemos una serie de actores principales. En primer lugar, los Estados parte. Es decir, la Convención es una convención internacional a la que se adhieren los países voluntariamente. El gran orgullo de esta convención es que es la más ratificada a nivel internacional. Parece que la idea de que conservar el patrimonio es algo que nos une a todos y en lo que todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, todos los países, prácticamente menos 3 o 4, la han firmado. A continuación, el organismo que se encarga de implementarla a nivel internacional es el Comité de Patrimonio Mundial. De estos 194 países que la han ratificado, 21 son los que toman las decisiones. Y este comité se renueva periódicamente para que todos los países puedan participar y dar su opinión. Y toda esta labor, el día a día, lo lleva el Centro de Patrimonio Mundial, que es la secretaría permanente de este comité. El comité se reúne solo una vez al año, es donde se deciden qué sitios se inscriben en la lista, qué medidas se toman para el estado de conservación, cómo se destinan los fondos. Pero esa reunión anual es muy puntual y el día a día lo lleva el Centro de Patrimonio Mundial, que es el lugar de referencia de UNESCO para todas las tramitaciones diarias.
Y a todo ello se unen los organismos consultivos, que son organizaciones internacionales, normalmente tipo ONG, desvinculadas de cualquier tipo de poder político, y que son las que veis ahí. ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios para su asesoría en los bienes culturales, UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para los bienes de tipo natural, e ICROM, que tiene su sede en Roma y que se ocupa fundamentalmente de restauración, conservación, como hemos visto antes. También es un organismo asesor de UNESCO en muchas de estas cuestiones y son organismos que participan muy activamente en la implementación de la Convención. Bien, ¿qué se requiere para ser patrimonio mundial? Pues demostrar la palabra clave de la Convención, que es el valor universal excepcional. Este es el concepto que articula toda la Convención. Muchas veces se sabe que un sitio está en la lista de patrimonio mundial y habitualmente pues, la gente dice pues, porque es muy antiguo, porque es bonito, porque tiene muchos monumentos. Sí, eso es verdad, pero ¿en qué se plasma? Pues tiene que plasmarse en ese valor universal excepcional reflejado a través de una serie de criterios establecidos por UNESCO y que tiene que cumplir. En fin, todo esto daría para una explicación mucho más en profundidad porque es compleja toda la cuestión de aplicación, de criterios, etcétera, pero nos quedamos con la idea de que tiene que cumplir esos requisitos. Pero no solo eso, no solo ser excepcional y trascender fronteras y tener un valor que alcance todo el mundo, sino además tener que demostrar su autenticidad. Tiene que ser, no puede ser una reconstrucción, no puede ser un bien que hayamos rehecho recientemente, sino que tiene que estar acreditada toda esa autenticidad y también tiene que tener integridad, es decir, tiene que tener la extensión suficiente para expresar todo ese valor. En un centro histórico, por ejemplo, solo su catedral posiblemente no transmite todo ese valor que todo ese centro histórico en su conjunto sí que transmitiría. Por lo tanto, es importante saber qué estamos delimitando, qué estamos transmitiendo y qué queremos, qué valores son los que queremos incluir en esa lista de patrimonio mundial. Pero es que dentro de ese valor también se encuentra la protección y la gestión. Un lugar puede tener una importancia cultural, histórica, importantísima, pero si no está bien protegido desde el punto de vista jurídico y no tiene una buena gestión, se considera que tampoco cumple los requisitos de valor universal excepcional. Y esta es una cuestión sobre la que se ha ido insistiendo cada vez más. En los primeros sitios inscritos, en los años 70, 80, bastaba con que el sitio fuera muy conocido, muy importante, por las pirámides de Egipto o el Taj Mahal. Nadie ponía en duda que eso era importante, antiguo, valioso, iban directamente a la lista. Pero después fueron surgiendo problemas, es decir, inscribimos ese sitio, pero hay que mantenerlo. Por lo tanto, hoy, para ser inscrito en la lista, hay que demostrar no solo que el lugar reúne esos valores, sino que ya desde un principio está bien gestionado. Si no, UNESCO, el Comité de Patrimonio Mundial o los organismos consultivos nos van a decir que mejoremos todo eso y que después volvamos a presentar el bien para dar garantías de que lo que se esté inscribiendo como patrimonio mundial está bien conservado. ¿Cuáles son, pues, las ventajas de ser incluido en la lista? Bueno, pues todo el mundo sabe que es un reconocimiento honorífico, que da mucho prestigio y que se pasa a formar parte de un club selecto. Hoy en día hay unos 1.200 bienes en la lista de patrimonio mundial, pueden parecer muchos, pero estamos hablando a un nivel global, estamos hablando siempre de todos los países del mundo. Aunque la cuestión del número de bienes que debería haber inscritos en esta lista también es una cuestión sobre la que se ha debatido mucho. Tendrá que haber un límite, podemos parar, porque si empezamos a inscribir más de la cuenta, también esta idea de exclusividad puede acabar perdiéndose y entonces para los bienes ya inscritos puede ser un demérito también. Por lo tanto, eso es una cuestión que está abierta y es compleja. Cuando un sitio es declarado patrimonio mundial,
también recibe el aval de la UNESCO, por lo tanto puede poner ese logo, puede poner ese símbolo y todo el mundo reconoce que ese sitio es excepcional, es importante y eso, bueno, pues es un orgullo para la gente de su lugar. Va a tener una mayor difusión, va a estar, puede tener diferentes vías de difusión, está incluido en la página web de la UNESCO, alcanza muchos cauces que de otro modo a lo mejor no alcanzaría y favorece el turismo. Y luego veremos también que en algunas ocasiones el incrementar el turismo puede ser, o ha sido en muchas ocasiones, el objetivo por el que se quería inscribir un sitio en la lista de Patrimonio Mundial. Si partimos de ahí, ya vamos mal, porque hemos dicho que inscribir un sitio en la lista implica protegerlo y adquirir compromisos, muchos. Y el turismo es una consecuencia de todo ello, pero nunca puede ser. Y es verdad que a nivel político muchas veces me inscribo en la lista, automáticamente tengo más turismo, automáticamente tengo más recursos, muchas veces es el motor que lo origina. Y es que además tampoco es verdad, porque si no se gestiona bien, ese turismo o puede o no llegar o pasarse y tampoco ser algo positivo. Con lo cual, esta cuestión siempre hay que tomarla con mucha cautela. Y como veíamos, pues nos ata, ser patrimonio mundial requiere obligaciones. Desde el punto de vista jurídico, no más de las que ya tiene el bien, porque para ser patrimonio mundial te piden toda esa serie de garantías que hemos visto antes. Y la primera, la garantía jurídica. Los bienes inscritos tienen que tener la mayor categoría de protección a nivel jurídico ya establecida. Para el caso de los bienes culturales, pues SERVIC. Bienes de interés cultural, están reconocidos a nivel nacional o a nivel autonómico, lo que proceda en su caso. Por lo tanto, desde ese punto ya tiene que tener todas esas cuestiones cubiertas y tiene que demostrar que está gestionado también adecuadamente. Por lo tanto, una vez que entras en la lista, la comunidad internacional va a tener un ojo puesto sobre ese sitio y te va a decir no cómo lo tienes que gestionar, pero que lo gestiones bien y te puede exigir responsabilidades, porque la obligación de quien inscribe es mantener o acrecentar ese valor universal excepcional. La integridad, la autenticidad, la gestión, todas estas cuestiones no pueden decaer. El sitio tiene que estar bien delimitado para saber qué estamos protegiendo. Cuando se habla de un centro histórico, más o menos podemos tener la idea en la cabeza, pero saber hasta dónde llega, hasta dónde no, qué se puede hacer dentro, qué se puede hacer en las inmediaciones, qué no se puede hacer, etc. Hemos dicho esa gestión y protección. El lugar tiene que tener unos usos sostenibles, por supuesto. Tiene que ser, si quiere ser un ejemplo de gestión, tendrá que estar gestionado de manera sostenible con toda la amplitud que tiene la palabra sostenibilidad hoy en día, que parece que es una etiqueta que se aplica a todo. Cualquier cosa, si la ponemos sostenible después ya es bueno. Y sobre todo esto también habría que pararse sobre a ver qué queremos decir. También la cuestión de la integridad visual, no solo la protección física del monumento o del bien, que eso lo damos por descontado, pero hoy en día uno de los mayores problemas que tenemos, especialmente en los países desarrollados y que tenemos medios, aunque nos quejamos mucho de que el patrimonio siempre nos faltan medios, y es verdad, habría que dedicarle mucho más, pero si nos comparamos con otros países, siempre hablando a nivel global, pues, países como España estamos bien situados porque tenemos formación científica, académica y medios que podemos aplicar, siempre susceptibles de mejora, por supuesto. Entonces, muchos de esos retos a los que nos enfrentamos son precisamente los vinculados al desarrollo. Me refiero al desarrollo urbanístico o a los desarrollos de infraestructuras. En los países industrializados y desarrollados, pues podemos hacer estas cuestiones y hay veces que van a entrar en conflicto. Queremos hacer un desarrollo en altura, en un centro histórico, va a entrar en conflicto con el patrimonio mundial. O cuestiones ahora tan vigentes como las energías renovables, la colocación de placas solares o la colocación de turbinas y parques eólicos, que por una parte
se está empujando para desarrollar todo ese tipo de cuestiones, pero que nosotros, desde el punto de vista del patrimonio, también tenemos que decir, por supuesto, renovables sí, energías verdes, claro, pero cuando afectan al patrimonio hay que ver cómo y de qué manera e intentar compaginar estas dos necesidades, que muchas veces no es fácil. Sobre todo porque desde la propia administración pública hay un poco de bicefalia, porque por una parte se empuja todo este desarrollo con fondos europeos, además, muy potentes, y nosotros llegamos desde Patrimonio e intentamos hacernos escuchar y decir, ya, pero vamos a intentar hacerlo con un poco de cabeza, con lo cual ahora tenemos ahí que manejar esta situación. Y desde el Ministerio se están desarrollando unas normas, unas orientaciones para ver cómo compaginamos toda esta cuestión de renovables con el patrimonio. Y otras de las obligaciones que tenemos en el momento en el que un bien es inscrito como patrimonio mundial es que tenemos que informar a UNESCO de lo que hacemos, no de la gestión diaria ni de cuestiones menores, porque entonces UNESCO no acabaría nunca y UNESCO también son muy poquitos y tienen muy pocos medios y comparten esa falta de recursos con nosotros. El Centro de Patrimonio Mundial es increíble la de trabajo que hace con la poca gente que son. Pero los países, cuando vamos a hacer una obra de envergadura o una intervención importante en un sitio patrimonio mundial, tenemos primero que avisar a UNESCO y decir, cuidado, voy a hacer esto, y pedirle su opinión, su permiso, y UNESCO nos dirá si lo ven viable o si se puede hacer modificando alguna cuestión, adaptándolo, o si directamente ese proyecto no procede en absoluto. Y se nos piden requisitos como evaluaciones de impacto patrimonial, muchos estudios, en fin, son cuestiones que a veces también entran en conflicto con nuestra propia legislación, porque se nos piden más requisitos de los que se pide a nivel legislativo, a nivel nacional o a nivel autonómico. UNESCO siempre va un pasito por delante en estas cosas y nos piden más garantías. Y claro, si ellos nos piden más garantías, pero no están recogidas en nuestra normativa, hay veces que la aplicación desde la administración no es fácil, porque jurídicamente entramos ahí en una situación complicada. Entonces, también esta es otra cuestión a la que tenemos que enfrentarnos habitualmente. Y también tenemos esa obligación de la participación ciudadana. También es una cuestión que cada vez está tomando más peso y entender que el patrimonio no es de las administraciones en absoluto, que las administraciones tenemos la obligación de mantenerlo, pero para la ciudadanía, para los que viven en ello, porque el patrimonio es de todos, evidentísimamente. Y la gente tiene que tener oportunidad de participar en esa gestión. Por lo tanto, podemos ver cómo en los últimos años la Convención ha ido ampliando su horizonte. En los años 70 todavía había una concepción muy monumentalista del patrimonio, donde solo se tenía en cuenta la pervivencia física del objeto material, de las piedras, en muchos de los casos. Pero poco a poco toda esta ampliación del concepto de patrimonio ha ido quedando plasmada en la Convención. Y entonces, a partir del año 92, por ejemplo, empezamos a hablar de los paisajes culturales, esta nueva categoría tan amplia, tan compleja y tan interesante, donde empezamos a hablar ya mucho más allá de lo que es ese patrimonio. Y aquí, por ejemplo, tenemos un bien mixto, que no es propiamente paisaje cultural, pues Pirineos, Monte Perdido, donde ya la importancia del paisaje, el patrimonio inmaterial, por ejemplo, de la vida de los pastores del Pirineo, de la transhumancia, de sus modos de vida, forma parte de ese valor universal del bien. Y ya no estamos protegiendo solo la naturaleza, estamos protegiendo el conjunto y la interacción de todas estas cuestiones entre ellas. Se introducen nuevas ideas también, como por ejemplo el documento de Nara sobre autenticidad. Hemos hablado de autenticidad. Hasta entonces lo que se tenía en mente sobre autenticidad era la idea occidental. La autenticidad es que la piedra sea la original, la del siglo XIII, y si me la cambias, que se note, y con un motivo muy justificado. Y de pronto nos damos cuenta de que en otros contextos culturales la autenticidad se entiende de otra manera, que por ejemplo en Japón o en Oriente
Un templo del siglo XV se destruye periódicamente y se vuelve a reconstruir, pero con los mismos materiales y las mismas técnicas. Y eso se considera auténtico en otros contextos. Por lo tanto, ampliamos también esa idea y hay que tenerlo en cuenta. Empezamos a tener mucho más en cuenta también el patrimonio contemporáneo, el patrimonio industrial. Hasta entonces, quizás por cercanía temporal, no había habido la suficiente distancia para tenerlo en cuenta, pero cada vez nos vamos dando cuenta de que eso también constituye un patrimonio que muchas veces se está dejando degradar por falta de interés y porque no se considera un patrimonio y también porque la conservación de los bienes industriales requiere unas técnicas muy diferentes a las del patrimonio más tradicional, esa arquitectura de hierro, de metales, que tiene unas especificidades de conservación complejas. Y nosotros, por ejemplo, inscribimos el puente de Vizcaya, que en su momento pues a mucha gente le costaba entenderlo, porque eso lo veían como algo demasiado moderno y además útil, porque para la gente que vive allí eso es un medio de transporte habitual, es un patrimonio tan vivo que es como si se declarase pues, el metro. Pues bueno, pues en algún momento a lo mejor se plantean. En fin, son cuestiones que también están sujetas a evolución. Y también se desarrollan nuevas herramientas de trabajo, como es el concepto de paisaje urbano histórico, que no constituye una categoría en sí, es algo muy distinto del paisaje cultural. Es entender la gestión de las ciudades y especialmente los centros históricos como organismos muy complejos. No se trata de salvaguardar simplemente lo que se ve, sino también lo que no se ve, todos los valores inmateriales. Entender la ciudad no solo ese centro histórico, sino su contexto más amplio, porque las ciudades están en un sitio por un motivo concreto. Cuando se fundaron hace 500, 1000 o 2000 años, se hicieron allí por algo y el entorno contaba. Y también tener en cuenta la gente que vive allí, todas las tradiciones, todas las cuestiones. Por lo tanto, es entender siempre el patrimonio de una manera más amplia a la hora de gestionarlo. Y a todo esto, UNESCO en estos 50 años de andadura pues, va haciendo introduciendo nuevas temáticas transversales también que afectan a todos los bienes. Y en los últimos años pues, se ha escrito y se han hecho muchos estudios sobre cómo ha afectado, por ejemplo, la pandemia a la gestión de los bienes patrimonio mundial. Durante la pandemia, alrededor del 75% de los sitios patrimonio mundial se cerraron al público. Eso afectó, evidentemente, a estos lugares y a partir de ahí muchos sitios les está costando volver otra vez a la normalidad, porque hay sitios muy visitados por ser patrimonio mundial, pero otros, como veíamos antes, que también todavía necesitan esa difusión. Y además este parón que le añadimos, pues influyó mucho en su gestión también, porque además se destinaron menos fondos, porque habrán tenido que volver a ponerse en marcha después de todo este tiempo, y son cuestiones que les han afectado. Y como veíamos antes, todos estos temas se estudian en el marco del patrimonio mundial, pero son perfectamente extrapolables a cualquier otro tipo de patrimonio. De hecho, esta es la intención de todos estos estudios y de todas estas cuestiones por las que se interesa UNESCO, es que sirvan de modelo para cualquier otro tipo de patrimonio, tenga o no tenga un reconocimiento internacional. Otro tema que no podemos eludir, por supuesto, el cambio climático, que no es que nos vaya a afectar, es que nos está afectando ya. Y al principio se veía, sobre todo se aplicaba a los bienes naturales. Por ejemplo, el impacto sobre los arrecifes de coral en Australia está siendo tremendo y mucho más rápido de lo que se esperaba, y son ecosistemas enteros los que se están viendo afectados. Pero es que más allá de lo natural, que quizás tenemos todos mucho más asumido, el cambio climático afecta mucho y muchísimo a los bienes culturales. Todos los fenómenos meteorológicos extremos, nevadas, sequías, tornados, subida del nivel del mar, todas estas cuestiones ya nos están haciendo plantearnos qué va a pasar con ese patrimonio. Antes hablábamos de la prevención de riesgos, pues ¿qué podemos hacer como gestores ante estas cuestiones? Pues, a ver, parar el cambio climático
nos pilla un poco fuera de nuestro alcance. Podemos contribuir un poco, pero no podemos pararlo. Pero sí podemos pensar en tener proyecciones de futuro, ver qué va a pasar o intentar prever a qué nos vamos a enfrentar en los próximos años y empezar ya a preparar medidas de mitigación, o cuando se produzca ese daño tener un plan de emergencia para reaccionar rápidamente y poder recuperar ese patrimonio lo más rápidamente posible. Esta es una cuestión también sobre la que se sigue debatiendo. Hay un documento editado por UNESCO, pero que se está debatiendo todavía para ver cómo desde la parte del patrimonio podemos actuar. Y también cómo utilizar los recursos del patrimonio para combatir el cambio climático. El patrimonio también puede ser una herramienta, porque precisamente los modos de construcción tradicionales o los métodos que se han utilizado siempre ya estaban adaptados al cambio climático. La arquitectura tradicional o el urbanismo tradicional se adaptaba al clima y al lugar donde estaba. Quizás se nos ha olvidado en los últimos años porque hemos querido construir de una manera mucho más rápida y más cómoda, pensando que siempre íbamos a tener una calefacción y un aire acondicionado a los que recurrir. Pues la arquitectura tradicional ya había resuelto muchos de estos problemas antes y ahora nosotros los hemos creado y ahora pues quizás tenemos que volver la vista atrás e inspirarnos en esas soluciones. Por lo tanto, el patrimonio puede ser parte de la solución. Y, por supuesto, otro gran tema transversal es el turismo sostenible. Ya ha salido antes también en esta mesa. El turismo es esta relación de amor-odio que tenemos entre el patrimonio y el turismo. Amor-odio con el turismo mal gestionado. Por supuesto que muchos sitios patrimonio mundial dependen del turismo. Es evidente, es su mayor fuente de ingreso y no se puede renunciar, y tampoco se quiere renunciar, porque el turista no es solo el que viene a molestar un poco y a dejar dinero, es gente que viene a apreciar y a conocer y a difundir después ese patrimonio. Por lo tanto, lo necesitamos, pero siempre de una manera controlada y no convertirnos en Venecia, que es el paradigma del desastre en la gestión turística y donde ese turismo se está destrozando no solo físicamente la ciudad, sino sus modos de vida. Es una ciudad que ya no es una ciudad porque la gente no vive, no crece, no está allí. Los habitantes tradicionales se van fuera y esa ciudad se convierte en un museo al aire libre, pero que no tiene una vida real dentro. Por lo tanto, el turismo con la etiqueta de sostenible siempre detrás. Y otra cuestión también que se ha abierto no hace tanto tiempo, y es la relación del patrimonio mundial con los pueblos indígenas. Muchos sitios patrimonio mundial son declarados donde ya hay poblaciones locales de tipo indígena. Aquí, por ejemplo, vemos esto, creo que es Perú, en un tramo del Capacñán, que es el camino real inca que recorre toda la cordillera andina, donde hay muchas poblaciones indígenas. Y, por supuesto, que hay que tomarlas en cuenta desde el primer momento, desde que se plantea la candidatura, durante todo el proceso de elaboración de la candidatura y después en la gestión de ese bien, porque ellos son los que conocen el bien mejor que nadie y luego van a saber también gestionarlo. Por lo tanto, es fundamental que ellos participen, y porque es su lugar, es su tierra y no se les puede obviar. Y esto, que parece algo tan evidente, pues hasta hace muy poco no lo era. El patrimonio mundial se declaraba por parte de las administraciones y la población local se dejaba de lado. Y esto es aplicable también a la población local, no en un contexto indígena, sino más a lo mejor en nuestro contexto. La participación ciudadana, la población local es fundamental, que esté presente, que sea participativa, que haya cauces, que a veces la administración no tiene todos esos cauces preparados. Cada vez se va mejorando más, cada vez es más fácil, pero creo que todavía queda bastante trabajo por hacer y que no tenemos mucha tradición de esta comunicación en los dos sentidos entre la ciudadanía y la administración, y que es fundamental para que las cosas funcionen. Y además que conocerse entre unos y otros siempre va a facilitar las cosas para que la ciudadanía entienda qué hace la administración y para que la administración entienda qué quiere la ciudadanía.
Y, por supuesto, que surgirán conflictos, porque cuando dos se sientan a hablar, surgen, pero también se solucionan muchos otros. Por supuesto, la educación también, fundamental, otro tema a tener en cuenta. UNESCO hace programas destinados sobre todo a los más jóvenes, a los niños, y ha preparado materiales que después se pueden replicar también, y está muy centrado en los más jóvenes, o la gente hasta los 18 años. Vamos. Luego ya hay esa parte posterior no ha desarrollado mucho, pero todos estos materiales sí que son importantes para incidir, como decíamos antes también, que la educación es fundamental, porque si un niño está sensibilizado desde niño y entiende qué es el patrimonio, la importancia, lo conoce, si lo conoce posiblemente lo apreciará más, a partir de ahí ya tenemos mucho terreno ganado, es mucho más fácil concienciar a un niño que cambiar a un adulto que ya tiene otros intereses, se ha ido por otras vías, y cambiar esa dinámica es más complejo. Por lo tanto, la educación desde edades tempranas es importante. Otras iniciativas también desde UNESCO que se llevan a cabo y donde están destinando fondos son proyectos priorizando aquellos proyectos en África, todo un continente que es el que menos bienes patrimonio mundial tiene inscritos, y no porque no tenga patrimonio, evidentemente, sino por falta de recursos. Por lo tanto, se entiende que UNESCO también, como una organización de desarrollo de educación, en la ciencia, en la cultura, es prioritario darle voz a aquellos lugares donde necesitan más apoyo, desde luego, para que puedan desarrollarse. Desarrollo sostenible, también otra política transversal que siempre hay que tener en cuenta a la hora de gestionar. Los sitios patrimonio mundial tienen que ser sostenibles. Entonces, esta política tiene que estar siempre presente a la hora de tomar decisiones y de crear proyectos. Siempre la sostenibilidad es el leitmotiv que está siempre detrás de todo ello. Y todo esto se cristalizó para hacerlo más asequible de una manera más fácil, en las políticas que instaura la UNESCO, en estos 5 puntos, que curiosamente todos empezaban por C, para que sea más fácil recordarlo, como son la credibilidad. Los sitios patrimonio mundial tienen que ser creíbles y para ello que estén bien conservados es fundamental. Si un sitio patrimonio mundial no está bien, automáticamente devalúa a la lista de patrimonio mundial. La conservación, la capacitación para todos aquellos que lo gestionan, la comunicación fundamental y, por último, las comunidades, que se añadió en un momento posterior, porque en un primer momento ni siquiera habían pensado que las comunidades eran un punto importante. Hoy en día ya sí que es un punto evidente. ¿Cuáles son los retos, entonces, a los que nos enfrentamos en los próximos años? Pues, por una parte, lo que se ha constatado es que dentro de la aplicación de la Convención hay una grandísima politización en las decisiones, sobre todo en la inscripción de nuevos sitios como en la conservación posterior, pero sobre todo a la hora de la inscripción cada vez el peso de lo político se nota más. Y esto es algo que va absolutamente en contra de los principios de la Convención. La Convención es muy técnica. Si la leéis, es algo que entendemos todos los que nos dedicamos a la gestión del patrimonio, hablan nuestro idioma, digamos. Sin embargo, en los últimos años las decisiones no van tanto por lo técnico, sino más hacia lo político, y eso está devaluando también la Convención. Por lo tanto, es algo que habrá que tener en cuenta también. Las candidaturas tienen que ser de calidad, porque precisamente por esto se presentan candidaturas que no cumplen requisitos y así todo son inscritas. Y esto es una cuestión también muy peligrosa para la Convención. Como decía, la participación de las comunidades locales es fundamental. Y también se está planteando la relación con otras convenciones UNESCO, porque hay muchas otras en el ámbito cultural y natural. La de inmaterial, seguro que la conocéis también, la de protección del patrimonio subacuático, también programas como ciudades creativas, geoparques, reservas de la biosfera.
dentro de UNESCO hay muchas figuras de protección y al final todas convergen un poco hacia lo mismo, que es la protección y la potenciación y dotar al patrimonio de un papel activo en el desarrollo social y económico. Por lo tanto, todas estas convenciones acaban convergiendo y vamos a intentar que todas ellas adquieran sinergias para ser más operativas. Y en ello pues, hemos llegado a este 50 aniversario. El lema que ha elegido la UNESCO son los próximos 50, es decir, hemos tenido ya toda esta larga trayectoria de 50 años de aplicación de la Convención y bueno, pues a ver cómo lo hacemos en los próximos 50, cómo nos vamos adaptando a un mundo tan cambiante y tan dinámico como al que nos enfrentamos y al que la Convención pues, tendrá que irse adaptando, porque irán surgiendo nuevos retos. Entonces, desde UNESCO están planteando justamente en estos días y también el año que viene, seguir planteando reuniones internacionales para afrontar todos estos asuntos. Y nosotros, a nivel nacional, también desde el Ministerio de Cultura, aquí nos ponemos la medalla también, hacemos un poco de difusión. También hemos celebrado el 50 aniversario. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una exposición en la Feria del Libro de Madrid este año, que tuvo muchísima difusión. Hemos dedicado nuestro encuentro anual de gestores de patrimonio mundial a estos retos de futuro. Hemos dedicado también un sitio específico en nuestra página web, precisamente para darle más visibilidad y más alcance a este 50 aniversario, que es un momento de reflexión, de ver qué se ha alcanzado en estos 50 años y a qué nos vamos a tener que enfrentar e intentar hacerlo de la mejor manera posible y que no nos pille desprevenidos. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y como pueden ver, yo fui breve porque no quería destripar algunas cosas de sus facetas. Gracias, Laura. Como habéis visto, ella es la jefa del Servicio de Patrimonio Mundial, pero es que ella, si la habéis ido viendo, pues está dentro de esos grupos de trabajo internacionales en la coordinación de esas listas. Yo no quería destripar para que vieran todas las cosas que caen y sobrecaen sobre su cargo en el Ministerio. Aparte, quería comentaros que coordina los grupos de trabajo de Patrimonio Mundial del Consejo de Patrimonio Histórico, entre otras actividades, pero también los de gestores. Yo les decía, y no quería destriparlo ni anunciarlo y que lo descubriéramos todos. Me ha parecido una ponencia excelente para terminar, de verdad, Laura, y nos conocimos ayer, o sea que tampoco le estoy haciendo una loa, sino a su trabajo que es evidente. Muchísimas gracias por todo eso y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a ella, que es la protagonista. ¿No hay ninguna? Yo te quería hacer una, Laura. Cuando se presentan, porque os presentan las diferentes listas, hay mucha diferencia, no me puedes decir nombres, lógicamente, ni debes, hay muchas diferencias entre algunas instituciones y otras. ¿Se nota que haya gestores bien formados o no? Que voy por ahí. Yo creo que sí va. Ahora sí, creo que sí. ¿Funciona? ¿Te refieres durante el proceso de presentación de candidaturas? Sí, cuando tú ves esas... ella recibe, lógicamente, voy a elevar la voz, ella recibe todas esas listas, entonces, pues bueno, me imagino que habrás visto muchísimos expedientes y expedientes que son muy buenos, otros medios, otros regulares, y entonces lo que sí, evidentemente dentro de la discreción, que no se puede decir, has comprobado que detrás de unas buenas siempre existe una formación de buenos expertos en la
Bueno, eso es fundamental, claro. Para hacer un buen expediente tiene que haber gente bien formada detrás. El proceso de presentación de candidaturas es complejo y cada vez más, porque ya hemos dicho que la lista tiende a ser restrictiva y, por lo tanto, cada vez lo que se presenta tiene que cumplir más requisitos y la puerta de entrada cada vez es más pequeñita y, especialmente para países como nosotros, que estamos a la cabeza de sitios patrimonio mundial y ya nos dicen que dejemos sitio a otros, que ya nosotros tenemos muchos. El proceso es complicado y se eleva, hay varios mecanismos. Se eleva quien tiene la iniciativa, normalmente a nivel local, lo tiene que elevar a su correspondiente comunidad autónoma. Y ahí ya se llega con un expediente formado. Bueno, primero es la lista indicativa, eso ya es una primera criba. Se eleva a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma lo eleva al Estado. Pero nosotros siempre queremos ir con la mejor opción, claro. Entonces, hay un grupo de trabajo técnico que se ocupa de hacer ese primer estudio y de ver si la propuesta reúne la calidad suficiente. Ese grupo de trabajo técnico emite un informe que se eleva al Consejo de Patrimonio Histórico, que es el órgano de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado en materia de patrimonio. Y el órgano es ese Consejo de Patrimonio Histórico, que se reúne 2 veces al año, selecciona el bien que va a la lista indicativa. Una vez que está en la lista indicativa, donde tiene que estar mínimo 1 año, pero hay bienes que han estado 20, se vuelve a repetir el proceso, se vuelve a elaborar los responsables avalados por la comunidad autónoma, vuelven a realizar el expediente de candidatura ya mucho más extenso que el de lista indicativa, ya es una tesis doctoral, no exagero, algunos tienen 5 tomos, los expedientes de candidatura son exhaustivos y la verdad es que solo hacerlos ya es un avance estupendo para el sitio porque se realiza un estudio en profundidad de todo y la verdad es que es muy interesante. Y ya con ese se vuelve a elevar al grupo de trabajo, se vuelve a hacer un dictamen técnico y se vuelve a elevar al Consejo de Patrimonio. En todo este proceso siempre nosotros apoyamos, intervenimos y acompañamos y cuando vemos que un expediente no, desde el principio decimos, mira, no vamos bien porque hoy en día ya no hay lugar para ese bien en la lista. A lo mejor es un bien estupendo, pero ya esa lista con tantos bienes ya tiene muchos similares, ya está representado y esa categoría ya está cerrada. Se lo decimos desde el principio, precisamente para no hacer todo ese trabajo en balde, no merece la pena. Se invierte mucho tiempo, mucho recurso y entonces intentamos orientar. Por lo tanto, sí, vemos expedientes que vemos que tienen muy buena intención, pero que no van a tener un desarrollo y otros cuando vemos que sí que puede ser una apuesta ganadora, pues los apoyamos. Pero el Ministerio no decide, siempre es el Consejo de Patrimonio Histórico, es una decisión consensuada entre todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es que el límite de bienes se ha ido reduciendo. Los primeros años, en el año 84, 85, con los primeros bienes se inscribían de 5 en 5. Pero luego la propia UNESCO, visto este éxito de la lista y que se nos puede acabar yendo de las manos, porque si lo inscribimos todo, al final ya no estamos inscribiendo nada, al final ha ido acotando cada vez más, cada vez reduciendo. El primer gran corte fue solo un bien cultural y natural por país al año, ahora estamos en un bien al año y si tenemos otros que no han sido inscritos a la primera vez y que deben volver a pasar por el comité, también cuentan, con lo cual los trámites se hacen cada vez más largos y más complejos. Entonces, sí, la puerta es muy chiquitita en este momento. Sí.
No está declarado y en el Ministerio no hemos recibido solicitudes sobre el tema. Igual pasa muchas veces, ¿eh? Las cosas se mueven mucho a nivel local, hay iniciativas, nosotros nos enteramos por la prensa de muchas cosas que están en marcha, pero que luego al final no llegan a fructificar en una cuestión y no se elevan hasta el Ministerio. Bueno, nosotros no elaboramos los expedientes de candidatura, es el promotor y la comunidad autónoma los que llevan todas estas cuestiones y siempre se dice, forma parte ahora del formulario de presentación de un expediente de candidatura que la sociedad tiene que haber habido un proceso de comunicación con la sociedad y entendiendo que asociaciones como Hispania Nostra u otras forman parte de la sociedad y pueden tener un papel activo ahí, pueden tener su papel también, por supuesto. Creo que había otra pregunta por allí, sí. No, UNESCO tampoco decide. Decide el Comité de Patrimonio Mundial, que son los países. UNESCO también tiene un papel de árbitro, en realidad. Y lo que comentábamos al principio, esta convención es una convención de cooperación internacional. Ese es el objetivo. Y, por lo tanto, dentro del Foro Patrimonio Mundial se insiste muchísimo en que los países que tienen más recursos los aporten al Fondo de Patrimonio Mundial, que es un fondo que existe para ahí, donde hay aportaciones obligatorias para cada país. Por ser miembro de la Convención se paga. Todos los países pagamos una cuota, pero que es muy poco elevada. Y luego se insiste mucho en que se hagan donaciones y contribuciones voluntarias por parte de los países que tienen posibilidades y que más pueden, precisamente para invertir en los países que tienen menos formación. Y que precisamente África, ¿por qué no presenta candidaturas o por qué tiene menos sitios inscritos? Porque tiene menos capacidad de gente, hay gente formada, hay gente que puede, pero no al nivel que podemos los países europeos o occidentales. Y luego ese seguimiento o esas, a lo mejor, a veces incluso su protección legislativa no está tan desarrollada como nosotros, no tienen un corpus tan complejo de protección jurídica y también necesitan mejorar eso. Por lo tanto, lo que se pide es ayudemos a África precisamente a inscribir más sitios y a conservar los que tienen. Y para eso se nos pide ayuda a todos los demás países. Sí. Uh-huh. Pues no conocía el dato, pero me parece... Es curioso. Pues yo no sé si en otros países, un país entero va a poner cupos de entrada, no sé, Bután creo que es un caso bastante específico. En otros países creo que no se hace, pero por ejemplo Venecia sí que se está planteando poner tornos de entrada en la ciudad, ya que es algo de, hemos dicho, pero ¿cómo hemos llegado a este nivel de tener que pedir vez para entrar en una ciudad? Pues en esta ciudad concreta, sí. Otros sitios patrimonio mundial, si es un yacimiento arqueológico, evidentemente ya tiene una entrada restringida de por sí, pero en otros países yo creo que es la primera vez que una ciudad restringe el acceso a la propia ciudad. Y ya a nivel nacional no conozco más casos. Sí. Sí, efectivamente.
Ujú. Sí, cuando son sitios concretos o otro sitio patrimonio mundial, el Alledo de Montejo, por ejemplo, también hay sitios naturales y parques naturales, etcétera, que también tienen un acceso restringido. Sí, esto cada vez iremos más hacia ello, porque es que somos muchos y nos movemos mucho y todos queremos verlo todo. Y es la única manera de conservarlo. No es lo que nos gusta porque te está separando un poco de ese patrimonio, no tienes el acceso fácil, pero si queremos conservarlo, pues no nos queda otra que ir hacia ese modelo. Sí. Sí. Sí, seguramente si es un edificio protegido, BIC, contará con todas las categorías de protección jurídica y se sabe hasta dónde se puede intervenir y dónde no. ¿Que sea adecuado hacerlo hotel o no? Pues es que eso es gestionar, es tomar decisiones y claro, lo que nos gustaría es que todos los conventos siguieran teniendo su uso original, con sus comunidades religiosas dentro, con sus usos tradicionales de siempre, pero la realidad no es esa, la realidad cambia y nos enfrentamos o dejar un edificio vacío o transformarlo en hotel, que va a transformar el ambiente y el carácter de ese edificio, pero la otra opción es dejarlo sin uso, desde luego es condenar a un edificio. Entonces, si lo transformamos en hotel, habrá que hacerlo bien y con sensibilidad y respetando lo más posible el contenido y de la mejor manera posible, claro. Sí, sí. Bueno, los paradores los hay más o menos respetuosos con el edificio original, pero sí, bueno, un modelo efectivamente en el que ese edificio siga vivo y siga teniendo un uso es fundamental. Y con el patrimonio religioso, como decíamos antes, pues es un problema acuciante porque son edificios de una envergadura grande y que se están quedando vacíos muy rápidamente y es muy costoso seguirlos manteniendo y hay que invertir mucho y reorientarlos y sí, es un problema complicado. Sí. Eh, Pues depende de los casos. Como os decía antes, existe la obligación de informar a UNESCO cuando se es patrimonio mundial. Pero, claro, no se puede estar informando absolutamente de todo. ¿Dónde está el límite entre qué hay que informar y qué no? No está escrito, es muy difícil. O sea, UNESCO dice textualmente operaciones o proyectos que puedan afectar al valor universal excepcional del sitio. ¿La remodelación de un edificio afecta al BUE del sitio? Sí, no. Habrá que ir caso por caso y viéndolo, porque no se puede aplicar el mismo criterio a todo. Entonces, en algunos casos nos llega y en otros no. Eso está un poco dentro de en manos de las comunidades autónomas, que son o de los gestores o los ayuntamientos o el privado que sea perdón, propietario del sitio. Eso no está claro el límite porque cada caso es único. Entonces, bueno, pues todos nos sentamos a evaluar y decimos, a ver, ¿esto puede afectar o no? ¿Lo elevamos a UNESCO o no? ¿O lo resolvemos entre nosotros sin necesidad de elevarlo? Eso, el caso por caso, es lo que funciona. Pues muchas gracias, Laura.
Gracias por tus aportaciones y demás. Y como veis, está abierto el debate para muchísimos temas de la gestión del patrimonio y es lo complicado en estos casos. Como decías ahora, efectivamente hay que restaurar, hay que rehabilitar, pero también tenemos que reutilizar en algunos momentos. Y si no tenemos esas fórmulas, pues el patrimonio no dejará de ser algo no vivo, y si es algo no vivo, pues en las ciudades, en algunas ciudades patrimonio, siempre se ha luchado porque esa ciudad que está protegida, que tenga esa vida y que no se dé la espalda al propio habitante, si no estamos desvirtuando lo que es la propia ciudad, ¿no? Muchísimas gracias y ya dejaremos paso ahora a nuestro amigo Luis Alfonso y el que les habla, porque vamos a hacer la clausura y, bueno, pues un aplauso porque se lo merece, por supuesto.